Vamos a iniciar la clase que tenemos para hoy. Vamos a comenzar con oración. Padre, te damos gracias por este día que nos has dado, por tu fidelidad que podemos estar seguros todos los días, en todo momento, que tú tienes el control, que tú eres sabio, digno de dirigir este mundo y que lo haces con una destreza infinita. Gracias por darnos todo lo que necesitamos para cumplir tu voluntad y para eh, tener una relación estrecha contigo. Pedimos tu presencia ahora también en la clase que vamos a realizar para que sea de ayuda a mis estudiantes, que todos aprendamos algo hoy noche, que sea eh, de beneficio para nuestro estudio de la Biblia, cada vez más útil en ah, estas maneras de acercarnos a tu palabra. Pedimos que ayudes a los que no están por cualquier motivo para que puedan conectarse hoy o si no, para que tengan tu ayuda con cualquiera que sea su situación hoy día y en todos los días de esta semana. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy buenas noches, Luis. Bienvenido. Buenas noches, pastor, y gracias. Estamos aquí nuevamente para aprender algo nuevo, hermano. Qué bueno, sí, qué gusto verle uniéndose a la clase. Listo, eh, hoy me parece más fácil porque no tengo mucho que hacer, pero sí vamos, como de siempre, vamos a ver la nueva lección y observar lo que se enseña ahí. Pero antes de eso, como es la costumbre, toca repasar lección 40. Acabo de mandar al grupo de WhatsApp un enlace que tiene el texto de las lecciones, comenzando con lección 41. Pues Olga observó que lo que tenían solo alcanzaba hasta lección 40. Entonces, eso ya está enviado. Pueden revisar WhatsApp para verlo. Les hago acordar de qué estamos hablando. Es este documento de aquí que comienza con lección 41. Eh, si alguien no está utilizando este texto, este documento, les sugiero eh, el uso del mismo, porque claro que la lección, el video de la lección, pueden observar y escuchar todo esto e inclusive leerlo en la pantalla, pero aquí este documento sirve mucho para, en primer lugar, para practicar la lectura. Pueden simplemente, especialmente después de ver el video 2, 3 veces, queda la opción de leer el documento y, y le da a uno práctica y confianza en esto de la lectura. Por ejemplo, vamos a leer eh, Abraham, Shalom, Anibet, pero
bueno, hablaremos de esto después. ¿Ya? Entonces, si uno va leyendo, Gine Avram, Ish Hazakhu, Ish Hazak Meodhu. Y uno puede practicar así, reconociendo todas las palabras. Y es, claro, de mucha ayuda, ya que uno está queriendo también leer la Biblia, pues esto es un comienzo más básico que nos da mucha ayuda en eso. Así que ya tienen el enlace para este nuevo documento de lección 41 en adelante. Les hago acordar ah, el favor de anotar su asistencia en la clase. Si no lo ha hecho todavía, por favor, indique que está presente para ayudarme con el puntaje correspondiente. Y luego de eso, de pronto hay algún asunto que quieren tratar en especial después de estudiar lección 40 en esta semana. ¿Alguna duda sobre lección 41, perdón, 40? ¿Algo que no se quedó claro o que quieren preguntar? Listo. Si no, voy a comenzar yo mencionando el nuevo vocabulario de lección 40. Aquí pueden ver las palabras que se presentan en este video. Teva es arca o más sencillo, caja. Pero claro, que se usa en la Biblia para el arca de Noé, tanto como el arca en el cual se puso a Moisés antes de ponerle en el Nilo. Se llama también arca. Aliento de vida se dice en hebreo Ruach Hayim. Ruach, ya sabíamos que era aliento, pero esta frase que es muy común se expresa de esta manera en el hebreo. Hayim representa vida en este caso, ¿no? Aitzei gofer. Aitz es árbol o madera, pedazo de un árbol o de madera o algo. Aitzin es plural, maderas. Aitzei sería el constructo de plural y gofer es el tipo de árbol. Claro, bueno, tal vez más literal. Puedo poner aquí maderas de gofer. Maderas. Tablas de gofer. Sería Aitzei gofer. Voy a redactar así de esa manera ahora. Buenas noches, Piedad. Un gusto de saludar. Y Mari, Pastor, buenas noches. muy buenas noches. Y buenas noches y bienvenida, Adriana. ¿Cómo está mi hermana? Buenas noches. Qué gusto saludar. ¿Sí se me oyó? Sí, sí, y ahora hoy le escucho muy bien con el micrófono cerca a la boca, si está funcionando bien.
Listo. También esta palabra Mabul es inundación o diluvio. En el caso de Noé, sabemos decir diluvio, que se dice Mabul en hebreo. Ra es el adjetivo mal. Ra'a es mala. Ya sabíamos los dos términos. Pero aquí se usa ra'a como un sustantivo. Como podemos decir también el mal o la maldad. Inclusive el desastre se dice ra'a como sustantivo en esa manera. Son los 5 términos que se pueden observar de manera especial, resaltando de lección 40. ¿Alguna pregunta sobre estos vocablos? ¿Listo? Yo una pregunta, pastor. Sí, Olga. Arca, por ejemplo, el arca de pacto, estábamos viendo, bueno, en español arca como que se parece con arca de pacto, lo mismo, ¿no? Pero aquí ejemplo, arca aquí, o sea que Teba, en otro capítulo o elección vimos que era Aarón, Correcto. entonces es diferente los significados. Sí, correcto, hermana. Cuando se trata del arca del pacto, es Aarón. Cuando se trata del arca de Noé, es Teba. O el arca de Moisés también es Teba. Esa es la diferencia. Y no sé, no entiendo, pero no lo he pensado profundamente, pero no puedo explicar por qué se tradujeron las dos palabras como arca. Eh, y si son casi sinónimos en hebreo, no lo he pensado bien ni investigado. Pero siempre y cuando dice arca del pacto, eso es Aarón. Aarón Haberit. Pues Y no sé si pastor aquí, Teba puede decir, o sea, como barco o barca, no sé si puede decir así o solamente se refiere Teba, arca o caja o nosotros comúnmente conocemos de acá Moisés, ese canastita es Moisés para nosotros, entonces no sé si solo a eso le refiere con la palabra Teba o al barco también se refiere con palabra Teba. ajá. Yo me tocaría investigar más profundamente para estar seguro, pero según entiendo, no es principalmente el significado barco. Mm, No se creo que no se refiere necesariamente a algo que se pone en el agua, pero en estas dos ocasiones se puso algo en el agua, algo de esa forma, la forma de una caja, ah, y, o de la canasta de Moisés, ¿no? Y sí, sí entiendo lo que usted está diciendo. Ah, pero el significado principal no es eso, si no me equivoco, pero como digo, tendríamos que investigar un poco más profundamente. Si es que alcanzo a hacer algo hoy en la noche después de la clase, voy a ver qué opciones hay para entenderlo.
Listo, gracias, Olga. ¿Otra pregunta? Pastor David, Sí, Miguel. tal vez el arca de pacto dirá Aarón por la santidad que hablamos, tal vez digo, ¿no? De la santidad de Abraham. De Dios, el arca del pacto. Ajá. Pero, ¿qué tiene que ver? Explíqueme más qué está pensando. Aarón y santidad no tiene mucho que No, o ver. sea, digo por lo que el arca de pacto permanecía en el lugar santísimo. Nada, es por eso nada más. Ajá, ya. Y por eso tiene otro término, dice usted. Tal vez sí. Ajá, sí. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Muy bien. Voy a anotar eso también como parte de la comparación. Buenas las preguntas. Listo. Como digo, no tengo más que hacer, que decir sobre lección 40. Ha sido más básica la lección. Si ustedes no tienen dudas, podemos dejarlo así, tal como está. Vamos a lección 41. Vamos a ver la primera parte del video y tal vez haremos un descanso utilizando Quizlet un poco, ¿de acuerdo? Listo, aquí vamos a entrar a lección 41, el nuevo material. 41. שלום, אני בית. הנה אברהם. Ahora, lo primero, lo más obvio es que no es Bet, aunque se dice Ani Bet, ¿no es cierto? Y esto es parte de la dramatización que se presenta en esta porción del video. Y se muestra una foto de Abraham. איש חזק הוא. איש חזק מאוד הוא. אברהם חזק ממני. איש חכם הוא. אברהם חכם ממני. Entonces, Abraham aprovecha la oportunidad para halagarse a sí mismo en posición de Bet, ¿no es cierto? שלום, אני בית. דרך במדבר. Ahora sí tenemos la enseñanza de Bet y Bet nos va a enseñar una nueva palabra por este medio. Primero nos presenta un camino en el desierto. דרך במדבר. הדרך ישר. El nuevo término es yashar, una palabra que no hemos aprendido, no hemos visto. Recto, Bet expresa que el camino recto, es yashar. Diga, Adriana. no es recto. Recto, correcto.
Así es. Es recto y vamos a ver esto confirmado, ¿no? Yashar es un adjetivo. Describe una cosa. Entonces, esta vía se describe por medio de Yashar. Vamos a ver más. הדרך ישר. ישר. או הדרך ישרה. הדרך ישרה. Entonces, con la flecha se enfatiza la característica que estamos describiendo con Yashar. Pero aquí otra cosa toca observar. Eh, Queremos observar que Bet dijo Yashar y Yeshara, pero en ambos casos está describiendo Derech. Y esto no se puede hacer con la mayoría de las palabras. La mayoría de las palabras son o masculino o femenino. Esto es común, o sea, no solo para hebreos, sino para castellano también. Un sustantivo va a ser o masculino o femenino, pero con pocas palabras sí tenemos esta característica y derech a veces se presenta masculino y a veces se presenta femenino. Entonces ahora Beth se nos ha expresado por este medio que derech no es solamente de un género, tiene dos opciones y ahora se ha presentado de las dos maneras. ¿De acuerdo? ¿Preguntas sobre esto? Sigamos entonces. דרך זכר או נקבה. דרך ישר. דרך ישר. או דרך ישרה. דרך ישרה. דרך לא ישר. Ahora, este camino, Beth dice, no es recto. Esto es un camino no recto, dice. Entonces, y no sé si, a ver, Claro, una pregunta ahí. diga, Sabrina. La una, o sea, la que dice Yashara, no sé si es plural o es singular aquí, por ejemplo, en esa, Sí, Yashara. sí, muy bien, hermana. Gracias la pregunta. Y, esto tiene que ser singular femenino por la presencia de A aquí. Esta es la terminación. Si fuera, digo, A se usa para femenino singular. Si fuera femenino plural, la terminación sería ot. Ot. Correcto. Yasharot. Correcto, así es. Sería drachot yesharot. Ot indica plural. Y claro, si fuera singular masculino, no tendría terminación. Plural masculino sería im. Im sería masculino plural.
Sería drachim yesharim. Pero aquí tenemos derech, que está como femenino ahorita. Yeshara, y sabemos que está femenino por esta terminación en el adjetivo. El adjetivo tiene que concordar con el sustantivo. Entonces, la terminación de Yeshara indica que derech está funcionando como femenino y va a ser singular. ¿Me explico, Sabrina? Sí, gracias. De nada, excelente la pregunta. דרך לא ישר. Entonces, ¿cómo diríamos esto? ¿Cuál sería la mejor palabra en español para este camino? ¿Quién puede describir el camino? Camino en curva, ¿será? Camino en curvas. Bueno, sí, sí. ¿Ah? Quizás hay otras Es opciones. camino sinuoso, Sinuoso, porque claro, no sí, tiene sí. ni curva Pues, ni no tiene algo definido. Ajá. pastor, puede ser camino irregular también. Ah, también, sí, bueno, muy bien, muy bien. Entonces, no puedo decir, no he investigado tampoco si es que hay un excelente adjetivo para decir estas cosas en hebreo. Sinuoso, por ejemplo, no sé si existe una palabra sinuoso, pero Bet, por lo menos aquí, Bet ha elegido describirlo con negativo, no recto. Sería una forma de decir lo contrario a recto, ¿cierto? Un camino recto, un camino no recto. Es por lo menos una de las opciones. Y mientras aprendemos más el hebreo, quizás nos enteramos de otras posibilidades, pero por lo menos sabemos ahora una posibilidad. דרך לא ישר. ישר. לא ישר. 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 לא ישר. לא ישר. עצים ישרים. Ahí tenemos masculino plural, ¿no es cierto? Ahí está. Pues tenemos aquí en Eitz, tenemos im. Y en Yesharim, masculino plural también. Tiene, en el caso de un adjetivo, sea español o sea hebreo, el adjetivo tiene que concordarse con el sustantivo que modifica. Yesharim está en masculino plural porque también tenemos aitzim en masculino plural. עצים ישרים. עצים ישרים. עץ לא ישר. עץ לא ישר. נהר לא ישר. נהר לא ישר. Entonces hemos visto ejemplos con derech, árbol, río, que se puede usar este término yashar para decir recto o no recto, como sinuoso, son algunas opciones.
Puede ser en Ma'od zigzag también. ¿Qué cosa, Olga? Puede ser en zigzag, decía, como se ve que se va en forma de zigzag. Ajá, sí, sí, bien. Muy buena esa palabra también, zigzag. Correcto. Pastor, Sí, entonces Sabrina. quiere decir que no hay una palabra adecuada para este tipo de caminos. Yo eso le entiendo, o sí, más luego nos presentarán. Digo que desconozco. Hasta ahora desconozco. Tal vez sí hay una palabra adecuada, pero que no he estudiado hasta conocer la palabra. ¿Me explico? Sí, Ya, ok. Y ahora Bet dice, Ma'od Yashar. Ahora, analicemos esta oración primero. Ma es que y ma comunica que es una pregunta, porque ma únicamente se usa con preguntas. Es el que con tilde, no el que del pronombre relativo. Od significa otro, otra. Entonces, ¿qué otra cosa es la idea? O en español tenemos la opción de decir ¿qué más? Pero en hebreo, od es otro. ¿Qué otro es yashar? ¿O qué otra cosa es yashar? ¿No es cierto? ישר. מה עוד ישר? אנשים ישרים. Personas son rectas, dice Beth. ¿Recuerdan que aprendimos hace tiempo que ish en plural es anashim? Así que anashim parece ser hombres, pero muchas veces anashim se usa sin comunicar el género y es generalmente personas, no solamente hombres. Y aquí tiene ese sentido, ¿no? Personas son rectas. Aquí anashim tiene que ser masculino porque la palabra es masculino. Y por eso yesharim va a ser masculino también. Pero al decirlo en castellano, personas es femenino y toca usar rectas, que también sería femenino. Personas son rectas. Doctor David, Sí, diga. puede ser también gente recta o gente honesta. Correcto, sí, muy bien, muy preciso, Miguel. También sirve mucho, no hay ningún problema con esa traducción. Buenas noches, Una pregunta, Alex. pastor. Sí, diga, Olga. Eh, Ahí sí, o sea que Yisharim no solamente refiere a la, o sea que a la, o sea que un recto, sino, o sea que, ¿cómo le digo? ¿Cómo decir cosas rectas? Sino también se refiere a que sea honestidad, transparencia, o sea, a esa parte también refiere. Preciso, hermana, preciso. Excelente. Vamos a avanzar más con el video y va a ser muy obvio y
va a haber más ejemplos. טובים, Aquí Bet nos da, inclusive nos da una palabra como sinónimo. Es la idea, ¿no? Anashim Yesharim es lo mismo que decir Anashim Tovim. Buenas personas o buena gente, como dice Miguel. Excelente, hermanos. Gracias por aclarar con más términos. אנשים ישרים, אנשים טובים. האיש אשר ישר, איש טוב. Y aquí tenemos toda una oración. El hombre que es, se sobreentiende es, recto, otra vez es un hombre, aquí no hay artículo, entonces un hombre bueno. El hombre que es recto es un hombre bueno. Aquí casi una definición del término Ishtov. Nos da la definición. האיש אשר ישר, איש טוב. האיש אשר לא ישר, איש רע. Y lo contrario. Ra es malo. Ishra sería un hombre malo. Un hombre que no es recto. Entonces, justo lo que dice Olga. Sí, diga, hermana. Aquí entra políticos corruptos, entonces, pastor. Sí, sí. Necesitamos políticos Yesharim. Por todos lados. Pastor. Todos. Sí, se requiere más. Pastor, Diga, Miguel. se puede también decir el hombre que no es honesto es un hombre malo, corrupto. Sí, sí. Está bien. El hombre que no es no es honesto, o sea, no es recto, no es honesto, sí. Yashar literalmente significa recto, pero sí tiene la idea de honesto, bueno, de cualquier calidad de justicia. Diga, Adriana. ¿Puedes por favor repetir tanto en hebreo como en español lo que está en la pantalla? Repetir el hebreo que está en la pantalla. En hebreo y en español lo que está en la pantalla. Correcto, sí, sí. En hebreo dice Haish Asher Lo Yashar Ish Ra. En español, el hombre que no recto o el hombre que no es recto se sobreentiende, hombre malo. Gracias. De nada. Listo, muy bien. Continuemos. האיש אשר לא ישר, איש רע. יהוה ישר. Entonces, parece que cualquier persona puede ser Yashar. Y Dios también es una persona. No es humano, pero es una persona, tiene personalidad. Y Yahweh, o sea, Jehová, también puede tener esta característica de recto. Y lo tiene.
infinitamente. Él es perfectamente También. recto, ¿no es cierto? Excelente Perfectamente también. honesto. Sí, diga. Un hombre excelente también podemos determinar al Yahweh. Sí, sí, bien, muy bien. Entonces, Excelso sería, diga pastor, ahora. ahí sería excelso, no solamente excelente, ya sobrepasa de excelente en caso de Excelso, como más que excelente, lo máximo. Sí, muy bien, muy bien. Podría venir un hombre justo, un hombre excelente o excelentísimo, bueno, algunas determinaciones. Correcto. Ujú. Adriana. Tal vez existen otras palabras como para justo o otros calificativos. Se fue Sí, con el papá, pues. sí, por supuesto. Ah. Sí, sí hay más palabras como A la vez, ¿verdad? Sí, por ahí está. justo, Yo pensé que que preguntaba alguien que tiene amor, que trata bien al prójimo. Hay muchas opciones, o sea, varias opciones. No, Y pero lo que yo solamente, quería decir es que en hebreo habría diferente palabra para recto, para justo, para otras sí, sí, calificativos. sí, en hebreo sí, sí hay eso. Antónimos, Esa es mi disinónimos y contestación. Según aparte, el hebreo hay bastantes palabras de esta característica, o sea, de este índole, y Yashar solo es uno de ellos. Sí, Sabrina. le digo que en hebreo hay ¿cómo es? Antónimos y sinónimos. Sí, sí hay. Claro, para comparar una palabra con la otra. Sí, así es. ¿Otro comentario? ¿Otra duda? Anteriormente le saludé, Mari, pero ahora le veo la cara también. Muy buenas noches. Wow. Buenas noches, hermano David. Pasa que tenía problema con el internet y no pude ingresar. No me permitió principalmente. Por ese motivo fue mi atraso. Disculpas y me dio cosas también de interrumpir clases. Eso fue la razón. Gracias, mi hermano. Claro, muy bien. Olga está saludándole también. No sé si le puede ver en este instante. Y Alex, buenas noches por si acaso. Pastor, sí, buenas noches. Qué gusto saludar y tenerle en la clase hoy. Listo, voy a seguir con el video. Yahweh Yashar. Yashar. Udvar Yahweh Yashar. Dvar Yahweh Yashar. Y la palabra de Dios también es recto. O sea, y yo creo que en este caso la idea sería confiable. Se puede confiar mucho porque viene de una persona recta, ¿no es cierto? Ah, entonces eso se extiende, el término se extiende a algunas cosas que se puede describir de esta manera. K. K. Ahora, vamos a aprender ahora en esta nueva parte del video la preposición que. Esto es la tercera de las preposiciones inseparables. Ya tenemos completos. Solo hay 3 en hebreo. Y les hago acordar qué es una
perdón, preposición inseparable son estas tres: bet, lamed y kaf. Bet significa en, lamed es a o para. Aquí tenemos en. Y kaf, vamos a aprender kaf. Tiene el significado como. O sea, parecido. Parecido, la idea de parecido. Cuando se usa como en el sentido de parecido, esto es el significado de kaf. Bueno, entre otras posibilidades un poco también, pero mayormente tiene el significado de como. Una preposición inseparable es que no es una palabra. No es una palabra, pues no puede no puede existir independientemente de otra palabra. Se agregan a las demás palabras para comunicar la idea en el texto. Como prefijos se encuentran. Un prefijo se encuentra al inicio de una palabra que ha sufrido alguna morfología. Y ustedes saben cómo es esto en el caso de bet y lamed y kaf. Se comporta igualmente de la misma manera. Igualito. Ya, vamos a ver la enseñanza de bet sobre kaf. K. מה זה? הסוס עם בית. Esto es una pregunta. Les hago acordar aquí, es una pregunta, se llama una pregunta polar. ¿Por qué es una pregunta polar? Tiene aquí adelante ja. No tiene ma, mi o ayer, como qué, quién, dónde, para indicar la pregunta, sino tiene ja, que indica que va a ser una pregunta de sencillamente sí o no. Eso se llama una pregunta polar. Solo hay dos opciones, sí o no. Y la pregunta es, ¿caballo o casa? ¿Es caballo o casa? Entonces, perdón, hermano, Sí, Mari. sería caballo o casa, sí o no. O sea, como una pregunta cerrada. Sí, correcto. Mm. Como una pregunta cerrada de sí o no, y todo eso se indica con la G antepuesta aquí. G con patach, hatef patach. Olga, una pregunta. Sí, justo iba a preguntar eso. Para hacer pregunta, en los vocales tiene que ver, o sea, tiene que haber algo, ¿no? Hatupata es justo, pastor. Sí, porque, sí, excelente, Olga, porque si tenemos esto, es otra cosa. Sería, se escribe así. Con un dagesh aquí. Que esto dice, también se pronuncia igual, se pronuncia Jesús.
Pero ¿qué tenemos aquí? Aquí no es hatef patah, sino patah. Esto es el artículo definido. El artículo definido tiene tres partes. Déjenme cambiar de color aquí. El artículo definido tiene He, Patah y Dagesh. Entonces es esto. He, Patah, Dagesh. Y esto significa el artículo definido. El caballo, Jesús. Pero esto es el indicador de preguntas polares, Jesús, y esto sirve más como signo interrogativo. No traducimos. No toca escribir una traducción, sino simplemente entendemos caballo o casa. Y se sobreentiende el verbo. ¿Es caballo o es casa? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿O quedó claro, Olga? Sí, sí entiendo. Y ahora de la figura, las dos cosas, caballo de madera y la casa. Sí, correcto. Para mí sería una buena contestación, las dos cosas. Sí. Pero no contesta así, Beth. Beth también tiene razón en la manera que ella contesta. Vamos a seguir. הסוס עם בית. איננו סוס, כי עם בית. Y ella tiene razón también, pues no es caballo, sí es casa en forma de caballo. ¿Ya? O que se podría decir, es casa que se parece caballo. זה בית. והבית כסוס. Y esto es lo que se comunica con que. Dice, y la casa, se sobreentiende, es, o está, es, me imagino. Y la casa es como caballo. En el sentido de que se parece un caballo. Como un caballo. ¿En forma de caballo? Sí, en forma de un caballo o como un caballo, sí. Forma sí sirve para este contexto, sirve usar en forma de caballo, pero la CAF no siempre se traduce de esa manera. Puede traducirse como o algo, ¿no? Pero en este ejemplo sí sirve. ¿Otra duda? Ahora, Beth presenta lo mismo, es lo mismo con algunos ejemplos. Vamos a seguir viendo ejemplos. הבית כסוס. הבית הזה ככלב. הבית הזה ככלב. Habait Hazé. Aquí Hermano tenemos. pastor. Hermano pastor. Sí,
Sí, Mari. Allí se utiliza el artículo, mi hermano. Correcto. Que lo distinto de lo antes. Correcto. Ahora no es pregunta. Ah, No claro. es- claro. Se usa el artículo. Muy buena observación. Y verán, tiene los tres componentes, ¿no? He, patah, dagesh. Y aquí tenemos también artículo. Las dos palabras son bait y ze. Bait significa casa, ze significa este. Este. Pero cuando en castellano si decimos este, no ponemos el artículo. Es suficiente. Este es lo suficiente para especificar. En hebreo, por casualidad es de otra manera. Decimos la casa, la esta. Y ya que ze es un pronombre, tiene que concordar con esta palabra bait. Si bait tiene definitud, ze también debe tener definitud. Y es por eso que ambas palabras tienen el artículo definido. Habayit hazeh. Aquí se sobreentiende es kechelev. Como un perro. Ujú. Sí, excelente, Mari. Esta casa es como un perro, dice Beth. Pastor, ahí al traducir al castellano prácticamente ya no utilizamos los artículos, ¿verdad? Correcto, porque en castellano este tiene como dos funciones. Tiene la función de este o esta. Tiene dos funciones. Tiene la función de indicar de cuál estamos hablando. Pues esta casa, ¿no? Y también tiene la función de tener definitud. En castellano no toca decir la, si es que decimos esta. Esta casa, no decimos esta la casa o la casa esta, la casa la esta. No, no, simplemente es así la diferencia por casualidad entre las dos lenguas. Otra observación sobre esta pantalla. ¿Qué dice al final? ¿Qué dice por dónde? Al final. Al final. Kehelev. Kehelev es perro. Dios se parece a un perro salchicha, no va. Ajá, sí, hermano, sí. Kehelev es perro. Y no es Kelev, sino Kelev. ¿Por qué? Porque se pierde el Dagesh. A ver, ¿por qué es que se pierde el Dagesh? Porque la Kaf es una letra Begad Kefat. Y ya no se requiere el Dagesh, ya que sigue después de
la primera parte de la sílaba. ¿Qué era Begat Kefat? Diga, Adriana. ¿Qué era Begat Kefat? Begat Kefat. Son las 6 letras especiales de Gad Kefat. Ya me acordé. Begat Kefat. Son 6 letras que requieren el dagesh lene, el dagesh ligero en ciertas condiciones. Y Kelev, cuando está solo, tiene la kaf, esta kaf, que necesita un dagesh, pero aquí no hay ningún motivo para tener dagesh y lo pierde así facilito. Que Kelev, dice. Porque el dagesh está en la kaf de la preposición. ¿Alguien más tiene una pregunta? והבית הזה ככבש. הבית הזה ככבש. Eso es igualito. Una casa como oveja. הבית הזה כדג גדול. Y un pez grande, como una casa es casa, pero se parece un pez grande. Está como pez grande. הבית הזה Hay כדג otra pregunta, גדול. pastor. Diga, Olga. Si, por ejemplo, nosotros conocemos como ballena, hay otros que tiburón, no sé, pero en hebreo solamente le conoce como gadol, o Ajá. hay los nombres. Buena pregunta. Me tocaría investigar eso también. Voy a anotarlo como una posibilidad para contestarle mejor. Me gusta mucho Olga porque le da deberes. Porque hace buenas preguntas. Porque le da deberes a usted. A mí me da deberes, correcto. Muy bien, gracias, Olga. O sea, los demás alumnos aprecian mucho eso para hacer a mí sufrir. הבית הזה כספר. הבית הזה כספר. Y Sefer significa libro, o rollo, o pergamino, ¿no? Pero aquí es libro en este caso. Y dice, esta casa como libro, de Sefer. והספרים האלה כבתים. Y irónicamente tenemos libros que son como una casa. Al revés. הספרים האלה כבתים. מי זאת? זאת האישה הקטנה אשר אמרה לי, יש לי כד קטון. Aquí tenemos toda una oración, ¿no? Por si acaso, analicemos.
Zot, esta. Aisha, la mujer. Haketana, la pequeña. Asher es que. Amra dijo para una mujer. Amar es para un hombre, dijo. Amra para ella, dijo. Li, a mí. Yesh, hay. Li, a mí. O sea, yesh li es yo tengo. Kad, vasija. Catón, pequeña. Esta es la mujer pequeña que me dijo, tengo una vasija pequeña. יש לי כד קטון. יש לי כד קטון. אנוכי כאישה הקטנה. Y ahora Bet dice, yo estoy como la mujer pequeña. ¿No es cierto? Y ahora, posiblemente alguien nada más tiene una duda aquí, pero ¿cómo es que tradujo la mujer pequeña? ¿Dónde está la? ¿Dónde está la por aquí? En Hakitaná. Haketana, aquí tenemos la, es correcto. Déjenme. Aquí tenemos la pequeña, pero no es una cadena constructa, porque esto es adjetivo. Si fuera una cadena constructa, el artículo aquí sirve para ambas palabras. Aquí solo sirve para el adjetivo. ¿Por dónde tenemos el artículo para Isha? Si es que vamos a traducir la mujer. Tal vez como la mujer es nombre, o no nombre, sino una personaje, automáticamente ahí hay un artículo. No, no es eso, porque sí podría ser, podríamos decir, yo soy como una mujer pequeña. Podría ser una, pero en ese caso, el artículo aquí sería incorrecto, porque tiene que concordar el artículo en definitud. Pero no es por eso, porque sí podríamos decir una mujer. Otra idea, ¿por dónde tenemos el artículo de Isha? En la K, En la K, ¿cómo es? ¿Qué más? Diga un poco más, Piedad. como es ahí Kajisha, sería tal vez la mujer, tal vez. Sí, tiene razón. Más específicamente podemos decir aquí, en la vocal de la kaf. La vocal presenta el artículo. ¿Por qué? Les muestro. Vamos a ver
documento, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos con la preposición kaf. Y esto es verdad tanto para kaf como también para bet o lamed. Las tres preposiciones inseparables. Vamos a recordarnos cómo funcionan estas preposiciones. Esto dice Anoji y Shaketana. Entonces, sencillamente es yo soy mujer pequeña. O podemos decir una mujer pequeña. Igual, da igual, ¿no es cierto? Tenemos la opción de incluir o no el artículo indefinido si es que no hay artículo en el hebreo. Esto es lo más básico aquí. Aquí en la segunda línea tenemos Anoji Keisha Ketana. Yo estoy como una mujer pequeña, ¿ya? Pongo M y P para mujer pequeña. Igual, una mujer pequeña. Y que observemos algo. En el uso de kaf, en el uso de la preposición inseparable, normalmente, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una shva. Una shva. Esta es la forma natural de la preposición. Kaf con shva. ¿Ya? Entonces, yo soy una mujer pequeña o yo estoy como una mujer pequeña. Hasta aquí. La tercera opción dice, yo soy, ¿qué es lo que tenemos aquí? El artículo. Yo soy la mujer pequeña o la mujer, la pequeña. Aquí tenemos repetición del artículo, ¿no es cierto? Yo soy la mujer pequeña. Un poco diferente, ¿no? Aquí arriba, yo soy una mujer pequeña. Este es, yo soy la mujer pequeña. La idea es un poco distinta porque en esta opción se da a entender que todos saben de cuál mujer estamos hablando. La que hablamos ayer, yo soy esa mujer pequeña, la mujer pequeña. Ahora, hay una cuarta opción. Yo estoy como la mujer pequeña. Y esto es lo que acaba de decir Beth. Analicémoslo. Yo estoy como... ¿Por qué pongo estoy en vez de soy? Por la presencia de la preposición. ¿Cómo? Es que no soy esto, pero estoy como esto. Parezco. Yo estoy como y cómo ponemos por la kaf aquí. Pero aquí tenemos también la.
¿Y por qué? Es por la vocal. La es lo que se expresa por medio de la vocal. Porque vean, aquí arriba, si decimos como una mujer, se usa shva. Si hay una shva es como una mujer. Si hay una kametz, la kametz es lo que viene directamente del artículo definido. Vean, aquí arriba en Haisha tenemos kametz. Y la kametz de aquí se quedó abajo, en este caso, indicando que tenemos el artículo definido. La. Como es por kaf, la es por kametz. Yo, entonces, completando, dice, yo estoy como la mujer pequeña. Y también la está aquí. Tenemos el artículo definido repetido solo por las reglas de hebreo. Yo estoy como la mujer pequeña. ¿Me explicó? Las 4 opciones aquí, cada una es un poco diferente, pero vemos que esta última tiene características de la segunda y de la tercera, unido en uno solo, que tiene kaf de aquí y kametz de acá. Aquí dice como, acá dice la, pero en esta última dice como la. Se unen los dos. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Quién quiere aclarar esto? Excelente explicación, pastor, para mí. Gracias. Bueno, gracias, Miguel. Me alegra que le ha servido. Pero yo creo que debe haber alguien que no está captando. Sí, Adriana, dígame. O sea, yo No escuché. no entiendo muy bien. No entiende nada. ¿Cuáles son cuáles son las diferencias entre la primera? ¿Por qué tiene, o sea, desde la segunda está utilizando el cómo? En la primera no es cierto. Ya. Vamos a observar uno por uno cuáles son las características de cada opción. Voy a cambiar de color aquí. A ver, voy a usar este color. En la primera opción no tenemos prefijo. No hay prefijo, nada. Ausencia de nada. En el segundo tenemos prefijo de preposición. Pastor, aquí yo más o menos lo entiendo así que sería, no sé, perdón que le interrumpa. Ajá. Sí, puede. Verá, aquí por ejemplo en la primera oración arriba, Anoji Isha Katana está hablando de sí mismo que
yo soy una mujer pequeña. Y Sí, luego pasa a hacer una comparación. Claro, pasa a hacer una comparación. Por eso, correcto. Sí, pasa a ser una comparación por la presencia de esta preposición kaf, ¿no es cierto? ujú, Así es. En la tercera, no es comparación ya. claro, ahí ya no, ahí ya tiene el artículo, creo que que le Sí, entendí que. correcto. Entonces pongamos aquí artículo. Ajá. Aquí no hay nada. Aquí preposición que da la comparación, ¿no? Aquí hay artículo y no es comparación, ya es yo soy la mujer pequeña con el Ujú. artículo. Claro, Pero estas dos, la cuarta y la segunda tienen, como dice, prefijo. ah, sí, no, Claro, ah, la comparación sería con son prefijo. tres que tienen prefijos. Ujú, A ver, prefijos tienen la segunda, la tercera y la cuarta. Los prefijos están en rojo, ¿no es cierto? Pero analizando los prefijos, aquí vemos que es una preposición, aquí vemos es un artículo y aquí este prefijo son dos cosas, preposición y artículo. ¿Se dan cuenta? ujú. Tenemos nada, preposición, artículo, preposición y artículo. Pero ¿por qué? O sea, por la A. Por la A, correcto. A. Es decir, vean, ¿cuántas veces tenemos A? Siempre y cuando hay artículo. Artículo aquí tiene A. Artículo acá tiene A. ¿No es cierto? ¿Y por qué es que tiene preposición? Siempre y cuando tiene kaf. Aquí hay una kaf, entonces es una preposición. Acá también hay una kaf, entonces es preposición. ¿No es cierto? Sí, entendí. Ajá. Entonces, para entender esto, hay que observar bien, por un lado, la consonante y por otro lado, la vocal, porque es la consonante que presenta la preposición y es la vocal que presenta el artículo. Sí, excelente. Ya entiende Adriana, o por lo menos mejor. Sí, entendí. Pastor, una pregunta adicional. Sí, ¿Cuántos tipos de vocales hay en el hebreo? Porque acá hay jatepata, que ni sé qué, yo ya voy viendo como más de 10, creo. ya. Sí, hay, o sea, No hay como voy, aquí solo 5 vocales. voy a abrir de nuevo este documento que tenemos de los vocales, de las vocales. A ver, lo voy a poner acá. Principalmente tenemos 10, ¿no es cierto? Sabiendo que aquí tenemos dos variedades de una sola y también a veces se combinan con Aleph o otra cosa,
pero para cada clase A, E, I, O, U tenemos 2. ¿Ya? Y también la shva, que no es vocal, pero se comporta un poquito como vocal. Y tenemos 3 medias vocales. Son la patach, la segol y la hatef kametz, que se combinan con la shva para hacer una media vocal. Entonces, esas son básicamente las 10 vocales. Ahora, con el artículo, quizás la duda es la siguiente. Quizás esta es la duda de Sabrina o tal vez no la es, pero igual a mí me toca aclararlo en este momento. ¿Qué vocal es la que se usa con el artículo? Pues generalmente es la patach. ¿Qué he dicho anteriormente hoy? El artículo se conforma de 3 cosas. Y yo puse este círculo extraño, que no es círculo, indicando que tenemos los 3 componentes del artículo, la G, la patach y el dagesh, ¿no es cierto? Esto es lo que se conforma el artículo. Pero hay algo que pasa aquí. Eso mismo que iba a decir. Sí, lo explico. Porque ahí no es esa A, sino la otra, la kibbutz. Sí, la kametz, la kametz, esta. ¿Ya? Ambas son A, pero la una es corta y la otra es larga. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos la larga aquí? Sí, generalmente debemos usar la pata. ¿Por qué se ha usado la kametz? Porque hay letras que no aceptan jamás el dagesh. Aquí tenemos, en esta posición tenemos Aleph, y la Aleph no puede usar dagesh. Son 5 letras. Voy a escribirlo con más cuidado. 5 letras. Aleph, Ain, He y Het y Resh. Las 5 letras que no aceptan dagesh. Ahora, para tener un dagesh, ¿qué se requiere? Se requiere una sílaba cerrada con la siguiente consonante con la ayuda de dagesh. Es decir, el dagesh pide prestado un consonante de al lado para cerrar la sílaba. Entonces, habayit, por ejemplo. Habayit. Aquí tendríamos la bet con dagesh y la primera sílaba sería hab, terminando en consonante, bet. Y está feliz la patach porque tiene consonante para cerrar la sílaba. Pero aquí no se puede poner un dagesh
y la vocal queda sola. Ya no es como en este caso hab, cerrada con consonante, sino ha. Es una sílaba abierta. En la sílaba abierta hay que usar una vocal larga y no sirve la pata. Tenemos que usar la larga, la kamets, por el sencillo hecho de que no podemos poner aquí un dagesh en la alef, tampoco en la ain. Son las guturales más resh. Las guturales no se duplican con el dagesh. Y es por eso que aquí la kamets se usa y en vez de la pata normal, la pata regular. Abajito yo les di otro ejemplo y los puedo mostrar abajito, pero antes quizás antes de volver todo y perder lo que he escrito aquí, y tal vez vale, yo voy a hacer una captura por si esto sea útil. Para que nos envíe. Gracias. Ajá. Voy a enviar esta captura. Pueden ignorar esta parte de aquí pues, en la captura porque tiene que ver con el otro ejemplo. Pero todo esto sirve para explicarlo y se los envío después. Entonces, cuando tenemos un prefijo, tenemos que darnos cuenta si el prefijo solo contiene preposición por consonante con shva, o tal vez solamente contiene artículo con ha, sea pata o kamets, dependiendo de la consonante que sigue. O en algunos casos, el prefijo puede contener ambas cosas. Una preposición por la consonante y un artículo por la presencia de la vocal. En los tres casos tenemos un prefijo, pero aquí es preposición, acá es artículo y el último es preposición y artículo. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta o quiere aclarar algo? Habría que analizar bien, la verdad que me confundo hoy. Mi hermano pastor, creo que hay que manejar sumamente bien lo que es el cuadro de los vocales para no confundir. Sí, sí, así es. O sea, el cuadro de las vocales ayuda con la decisión de cuál vocal se pone en este caso, pero yo me refiero a algo todavía más básico, que es comparar, aquí tenemos shva y acá tenemos kamets. Y puede ser o patah o kamets, o a veces puede ser segol, que no hemos hablado, pero no importa. La diferencia que hay que poner atención en la presencia de vocal en comparación con shva. Y eso, todo eso es lo que comunica si hay o no un artículo. ¿De acuerdo? Entonces,
Es eso, nada más. Estén atentos a la shva o la vocal, pues tiene que ver con la interpretación de esto. Y volviendo a lo que vimos principalmente al inicio, estuvimos analizando esto, ¿no? Y Piedad lo expresó enfocando en esto y tenía razón. Yo, yo, yo le pude aclarar un poquito más la contestación enfocando en que es más que nada es la Kametz. Bet dice Anoji como la mujer, la pequeña. La de aquí se saca de la presencia de la Kametz, que está por debajo de la Kaf. Si hubiera aquí una Shva, sería yo estoy como una mujer. Una por Shva, pero es la por la presencia de Kametz. Pastor David, Sí, Miguel. ayúdame a entender cuál es la diferencia de pat. La diferencia entre Patach y Kametz. No, es Shva. Diferencia entre Patach y Shva. ¿Le entendí bien, hermano? Aquí puede ver que la Patach es la A corta y es una línea horizontal, mientras la Shva son los dos puntos aquí. La Shva no es vocal, es más corta y neutral. Ya. Ajá. ¿Se acuerda ahora, hermano? Sí, gracias, sí. Ajá, de nada. Esto es A, esto es E. Excelente la pregunta. ¿Hay otra pregunta? Solo una pregunta, no sé si puedo hacer. Sí, claro, Olga. No sé si de los vocales hablando, no sé si podemos hacer una clase solo de uso de reglas de vocales, pastor, Sí, porque veo que hay esa necesidad, porque como no conocemos los usos de las reglas de vocales, a veces podemos, o sea que escribir mal por una, en vez de escribir una pata, vamos a escribir una kametz y va a tener, me imagino que va a tener otra traducción o no va a ser lo mismo o falta ortográfica, no sé, solo eso. Digo, sí, sí, entiendo muy bien, hermana. Sí, seguramente, o sea, hasta aquí yo he estado esperando que Beth lo presente en los videos. Seguramente ella va a tener una clase entera o creo que puede ser más que una sola clase. Entonces he estado esperando que ella lo haga y no sé cuándo será. No he descubierto todavía que se haya producido ese video. Porque si lo hago solito, sin un video de excelencia para guiarnos mucho y dar muchos ejemplos, temo de que podemos perdernos un poco. Pero entonces, por ahora, poco a poco voy presentando a veces estas cosas
Y claro, no es mi expectativa que dominen bien las vocales. Si de pronto en algún momento ustedes ponen una pata cuando debe ser Kamets o viceversa, pues no les voy a quitar. Por ahora, eso no vale puntaje, jamás. Porque yo también estoy como en un nivel que estoy haciendo me equivoco a veces, estoy cometiendo los mismos errores. Quizás dos pasos adelante suyo, pero no es que no esté cometiendo errores a veces. Siempre al publicar algo, hago lo mejor para investigar y estar seguro. Pero cuando estoy escribiendo informalmente, me falta confianza. Entonces por ahora vamos a esperar que Beth nos ayude y en ese momento tendremos más recursos para hacerlo bien. Si Beth demore mucho más, pues yo le voy a escribir pidiendo ayuda. Ok, pastor, así mismo. Allí ya. Listo. Ahora voy a bajar este documento un poco para mostrar la última parte rápidamente. Esto solo para que sepan. Aquí tengo Anoji y Shakatana y teníamos aquí Aleph, ¿no es cierto? Y la Aleph produce la Kametz. En este ejemplo tenemos Anoji Helev, perro. Y, perdón. El propósito de esto es demostrar que en este caso debe tener patah y no kametz. ¿Por qué? Porque aquí sí se puede poner un dagesh. En Kelev, la kaf acepta dagesh y por ende tenemos la patah normalmente de manera normal. Entonces ya sabrán cuando les comparta este documento después de la clase, ya sabrán. La única diferencia es entre la kametz de arriba y la patah de abajo por tratarse de otra palabra, otro término. De acuerdo, sigamos más con el video para observar más antes que termine la clase. K, ha, ka. Y esto es lo que Beth nos enseña ahora. Lo que acabo de hacer yo en una forma un poquito más complicada. Beth dice, cuando se une la preposición con el artículo, tenemos aquí preposición y artículo en uno solo. Consonante de preposición, vocal de artículo. Ka. Anochi kaisha haktana. Anochi kaisha haktana. Ahora, ella nos dice, Avram halach kaish mitzri. Abraham caminó como un hombre egipcio. Es lo que quiere decir ahí, ¿no es cierto? Él, por sus movimientos, supuestamente es un hombre egipcio. Que quizás, no sé si los que son menores que yo tal vez no recuerdan
salió en mi época de joven, salió una canción, Dance Like an Egyptian, baila como egipcio, y todo el mundo, como más recién, todo el mundo sabía hacer la Macarena, ¿no? Ahora, en ese entonces, todo el mundo sabía cómo bailar como un egipcio, que se veía un poquito como en este caso. Y si algunos de ustedes son más jóvenes, tal vez no están conscientes de eso, no sé. Ahora, quiero presentar en esta parte les va a gustar por ahí, pero eso podemos dejar para que vean a solas. Vamos a ver por aquí. אברהם, קום מעל הכיסא. Le da instrucciones. לך, שב על האדמה. אמרתי אל אברהם, לך, שב על האדמה. ומה עשה אברהם? ישב על האדמה. אברהם עשה כאשר דיברתי. Quiero enfocarnos en esto un poco. Todo esto Bet dijo para decir lo siguiente. Abraham asa kaasher dibarti. Aquí queremos dar un énfasis en kaasher. Asher es que, el pronombre relativo que sirve para unir dos cláusulas. Dos verbos, básicamente. Sirve para unir dos verbos. Y a veces se puede combinar asher con la preposición kaf. Kaasher. Aquí, Abraham hizo algo. Hizo algo, es la primera cláusula. Abraham hizo algo. Lo que hizo fue lo que dijo Bet. Lo que dije, dice pues. Abraham hizo lo que dije. Son dos verbos. Hacer y decir. Abraham hizo tal como yo dije. Correcto. En castellano diríamos tal como. Bien dicho, Fernando. Tal como. Casi siempre, al ver kasher, se puede traducir tal como. O queda la opción como también. Pero tal como es más común. A veces puede ser sencillamente como dije. O sea, tiene sentido también. Abraham hizo como dije. Bueno, pero es mejor. Abraham hizo tal como dije. Entonces, en hebreo se usan dos componentes. En castellano, dos palabras, tal como. Y como es parecido a la kaf, tal no se parece a asher, pues
sería qué en castellano. Pero si es que ven Kasher, pueden sencillamente recordar que esto significa tal como. ¿De acuerdo? Y hay más ejemplos. Pueden reproducir el video para ver más ejemplos. Vamos más adelante a los 10 minutos con 35 segundos. Amar vayomer. Amar es tiempo perfecto, perdón, estado perfecto. Estado perfecto en hebreo. Vayomer es vav consecutiva del estado imperfecto. Pero más fácil por ahora recordar que esto es dijo y esto y dijo. Nada más. La traducción es más fácil de recordar que los nombres. ¿Ya? Asa vayas. Y aquí, asa, él hizo, o sencillamente hizo, vayas, hizo, nada más. Vayas es la misma palabra, pero en otra forma. Tenemos la ain y la sin, y es que la G se perdió. No hay G. Porque la G es una letra débil y se perdió a veces al conjugar el verbo. ¿De acuerdo? A ver. Listo. ¿Quieren terminar ahí o quieren ver los 3 versículos que Beth presenta? Por mi parte, siga nomás, pastor. No hay Ok. inconveniente. Ok. Voy a reproducir los 3 versículos para alejarnos de alguna duda. Si alguien tiene que salir bien, no hay problema, pero no demoraremos mucho en esto. Vamos a 13:23. Melech ושמו זכריהו. מלך. Aquí estamos para al inicio. No es el versículo, pero ella va a comenzar explicando. ויהי מלך ושמו זכריהו. Había un rey y su nombre era Zacarías. Zacarías, perdón. Zachariahu. Una observación. Zahar es el verbo recordar. Zahar significa él recordó o se acordó. Yahu, deben saber o pueden observar, es como Yod-He Vav-He, sin la G, ¿no es cierto? Sin la última G. Yahu es Jehová. Entonces, este nombre significa Jehová se acordó. Es el significado de Zechariahu. Y verán que muchos nombres en el Antiguo Testamento en hebreo terminan con Yahu. Ahí es el significado de Yahvé.
זכריהו בן ירבעם. ויהי מלך ושמו זכריהו בן ירבעם. זכריהו בן ירבעם. זכריהו היה מלך על ישראל בשומרון. שומרון? Ahora, esta es la parte que no conocemos todavía. Lo demás es fácil, pero Shomron, ¿qué es Shomron? Beth nos va a mostrar. שומרון, עיר. Es una ciudad. ירושלים, בית אל, יריחו, בית לחם. Algunas ciudades que ya conocemos, ¿no? צור, שומרון. Aquí tenemos ciudades de Judá. Aquí Tzor es una ciudad de otra nación. Shomron es ciudad de Israel. Cuando el reino se dividió en dos, se quedaron Judá e Israel. Jerusalén aquí abajo era la capital de Judá. Shomron era la capital de Israel. Y había por algunas décadas, siglos. Pastor David, Shomrón no será Samaria. Correcto, hermano, muy bien. Por algunos siglos había dos divisiones. Jerusalén y Samaria eran las capitales y había un rey en cada uno. כל אלה ערים. כל אלה ערים. שומרון עיר. מלך יהודה בירושלים. ומלך ישראל בשומרון. זכריהו היה מלך ישראל בשומרון. Y esto dice en Shomron, en Samaria. מה עשה זכריהו? מה עשה המלך הזה? ויעש הרע בעיני יהוה, כאשר עשו אבותיו. Hizo, porque es de Asa, pero es de Vav consecutiva. Entonces, hizo, hará el mal en los ojos de, aquí tenemos en, ojo, y esto es plural constructo, en los ojos de, o a los ojos de Yahvé, Kaasher, tal como. Kaasher es tal como, ¿no es cierto? Tal como hicieron, es plural, asu es plural. Asa es singular, asu es hicieron. Avotav. Av es padre, avot, papás, avotav, sus padres. ויעש הרע בעיני יהוה, כאשר עשו אבותיו. אביו עשה הרע בעיני יהוה,
גם אבי אביו עשה הרע בעיני יהוה, אבותיו עשו הרע בעיני יהוה. גם זכריהו עשה הרע בעיני יהוה. גם זכריהו, גם אבותיו עשו הרע בעיני יהוה. ויעש הרע בעיני יהוה, כאשר עשו אבותיו. זכריהו לא היה איש ישר. Ahí tenemos el uso de Yashar que hemos aprendido, ¿no? Zachariahu no era hombre recto. Hizo hará. Listo, vamos al siguiente versículo. Segunda de Crónicas 14:1. No, quiero, pues toca reproducir esta parte también. מי עשה הטוב בעיני יהוה? ¿Quién hizo el bien en los ojos de Jehová? מי עשה הישר בעיני יהוה? עשה המלך. Asa es nombre de un rey de Israel, ¿no es cierto? עשה מלך יהודה, עשה שמו, עשה מלך יהודה, עשה הטוב בעיני יהוה. Ahora, observan, Asa es el nombre propio, o Asa es el verbo. Significa hizo. Se escribe, no hay ninguna letra igual entre las consonantes, ¿no? No hay ninguna consonante igual, pero la pronunciación es muy parecida. Quizás un poco distinta. Asa o asa. Aquí por la ain tenemos más constricción en la garganta. Pero lo demás estaría igual. Asa, 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 asa. Ahora sí, tenemos segunda de Crónicas. La bet quiere decir segunda. Es el número 2 en hebreo. Y Divrei Hayamim es el nombre de Crónicas. 14:1. ויעש עשה הטוב והישר בעיני יהוה אלוהיו. E hizo Asa el bien y lo recto a los ojos de Jehová, su Dios. ¿No es cierto? Listo, vamos al último. Primero de Reyes 15:11. Y Miguel hizo una pregunta hoy que era muy buena, que no me acuerdo, no fue este versículo, si no me equivoco, fue otro, creo. Pero me dijo, pero no hay, ese versículo no está en la Biblia. Es que los números
A veces los números de versículos son distintos en hebreo que en español. Y por ahí, yo ya puse esta contestación en WhatsApp. Pueden leerlo bien. El versículo que habíamos visto en hebreo tiene otro número en castellano, porque algunos versículos pasaron de un capítulo y fueron incluidos en otro capítulo, y había una diferencia de unos 14 versículos en la numeración de los versículos. Solo que estén conscientes de esa posibilidad a veces. ויעש עשה הישר בעיני יהוה כדוד אביו. ויעש עשה הישר בעיני יהוה כדוד אביו. ויעש עשה הישר בעיני יהוה כדוד אביו. Listo, eso es lo que teníamos que observar para hoy. Otra vez, no es una lección muy difícil, pues no hay conceptos muy extraños, solo que lo de las preposiciones en combinación con el artículo, eso todavía es un poco desafiante. Lo hemos hablado en el pasado y seguiremos hablándolo, pero en esta semana si pueden observar cuándo es que CAF tiene artículo y cuándo es que CAF no tiene el artículo. Observando la vocal les va a servir mucho. Les va a servir mucho. O si quieren más práctica, vuelvo a lo que dije al inicio. Si quieren más práctica en esto, pueden abrir el texto de los videos, quizás no de lección 41, sino podría ser de lección 1 o lección 10 o algo más básico para leer y observar cuándo es que la preposición se ha combinado con un artículo, para estar más consciente y tener más práctica en estas cosas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo más que les puedo servir? Listo, gracias por su paciencia en quedar un poquito más tarde para el final de la clase. Vamos a orar y vamos a terminar el estudio de hoy. Padre, gracias por lo que hemos aprendido hoy y pedimos tu ayuda para mis estudiantes mientras vayan haciendo ejercicios y esfuerzos en esta semana para que puedan aprender más del hebreo y utilizarlo bien en sus vidas. Gracias por todo lo que tú eres y por otra noche más de descanso, que nos des mucha paz hoy para descansar en ti. En el precioso nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Gracias y bendiciones a todos. Buenas noches con todos, Dios los bendiga. Tengan una bonita semana a todos. Dios los bendiga. Gracias, pastor. Amén. No sé si bendiciones, hermanos. Bendiciones, pastor. Cuídense. Agituta, agituta. Bendiciones, excelente noche.
Gracias, hermanos. Bendiciones a todos. Pastor, una excelente noche. Gracias, gracias a todos, Pastor. Gracias. Amén. Ashito tatachari pangichi y Dios 18. Amén, amén. Kaya Kama, Dios solo pague.